Hola, en esta clase vamos a abordar un tema relacionado a los sistemas de archivos. En definitiva, el sistema de archivos lo que permite es clasificar y ordenar a los mismos de acuerdo a el grupo al cual pertenecen. Si yo fuera, por ejemplo, al inicio de mi escritorio y eligiera equipo, estaría viendo los discos que tengo disponible en este momento, y si ingreso a alguno de ellos podría ver exactamente cómo están compuestos estos sistemas de archivos, es decir, cuál es la dirección en la cual está alojada, por ejemplo, este archivo que se denomina ACE y tiene una extensión .dll. Es importante reconocer las extensiones de los archivos de manera a saber también cómo se pueden abrir y qué función cumplen dentro de nuestro computador. En este caso, el sistema DLL es propiamente del Windows, ¿sí? Y en este caso corresponde al programa de Adobe. Si yo diera clic aquí en esta parte, ¿sí?, en la barra de URL o de dirección en la cual está alojado este archivo, podría ver que está en el directorio C, luego en Program Files, luego en la carpeta Adobe, nuevamente Adobe Bright CS6, entre paréntesis 64 bits. Esto indica entonces la dirección del archivo. Hay algo importante a saber, de que no puedo tener dos archivos idénticos en cuanto a nombre dentro de la misma carpeta. Sí los puedo tener en diferentes carpetas, pero no puedo tener en la misma carpeta dos archivos con el mismo nombre y la misma extensión. Lo que haría en esa situación es cambiar el nombre del archivo o bien reemplazar ese archivo existente con un nuevo contenido. Es muy común que nosotros manejemos archivos de tipo Word, de tipo Excel, de tipo PowerPoint, de tipo PDF. Es lo que vamos a ver a continuación. Iré yo en este momento a documentos entonces y elegiría, por ejemplo, un archivo que tengo guardado o la lista de archivos. Fíjense, en este caso tengo un archivo que se denomina guía didáctica, ¿sí? Y en este caso tiene una extensión. Voy a agrandar un poco para ver si lo podemos ver. Bien, aquí no se ven las extensiones de los archivos. Si yo quisiera verlos, ¿sí?, si quisiera ver las extensiones de los archivos, aquí extensión, aquí mostrar u ocultar extensiones de archivo, y voy a elegir la opción está tildada la opción que dice ocultar las extensiones. Entonces lo que hago es yo destildar esto y le voy a dar clic, por ejemplo, a aplicar. Automáticamente, fíjense cómo la vista que estábamos teniendo sin las extensiones ha cambiado, y podemos ver precisamente que este primer archivo tiene una extensión .doc, es decir, .doc, muy característico ya de lo que es el programa de Microsoft Word, ¿sí?, o cualquier procesador de texto. En realidad podemos abrir con cualquier procesador de texto este archivo. Sin embargo, fíjense que en la parte de abajo tengo otro archivo, pero con una extensión .docs. En este caso, la versión del programa que se ha utilizado para crear estos archivos es distinta, ¿sí? Y por esa razón, ¿sí?, tenemos entonces uno .doc y otro .docs por la diferente versión, en este caso, del procesador de texto Word. Luego tenemos un archivo de .pdf, otro de .pptx, podríamos encontrar también el ppt nada más,
sin la X, y eso también hace a la versión entonces del programa, en este caso que es un presentador de diapositivas. En nuestro caso sería de tipo PowerPoint, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Voy a ver si acá tengo un archivo .txt, ¿sí? Tengo también un archivo, tendría que tener alguno de tipo Excel aquí, en donde tengo la extensión XLSX, ¿sí? También tengo otro tipo de archivo que es el .rar. En este caso, fíjense cómo está agrupando, es decir, está conteniendo más archivos internamente, y a esto le llamamos archivo comprimido. Cuando por lo general tenemos una carpeta, por ejemplo, que quiero enviarla de manera conjunta con todos los archivos que tenga dentro, entonces me conviene comprimir. Otra de las características de estos archivos que tienen extensión .rar es que disminuye el tamaño, ¿sí? En este caso dice 11,6 megabytes, seguramente esto era aproximadamente unos 16 a 17 megas. Con el archivo .rar se comprime, es decir, se reduce el peso del archivo, ¿sí? Y una vez que enviamos, la persona que recepciona nuestro archivo comprimido vuelve a descomprimirlo y lo puede acceder. Tenemos otro más abajo, les decía yo, el de tipo Excel, que ya lo vimos. Bueno, y encontraremos así una serie de distintas extensiones. Lo que está después del punto, entonces, es la extensión del archivo en cuestión. En este caso es MP4. El archivo MP4 es un archivo de tipo vídeo, que justamente, a diferencia del MP3, que es solamente audio, esto también nos permite visualizar imagen, movimiento, etcétera. Voy a ir más abajo todavía a ver si encontramos otro tipo de extensión. Aquí, por ejemplo, dice Camprog, que sería un proyecto de tipo Camtasia, que es un editor también de videos. Y bueno, dependiendo de lo que nosotros vayamos viendo, entonces tendremos diferentes formatos de archivos. Importante, repito, para saber con qué tipo de programa puedo abrir el archivo, y también es importante para que nosotros podamos realizar conversiones de archivos. Es decir, voy a elegir un archivo de tipo, ahí está. Bueno, a ver un poquito, este estaría bien. Este es un archivo de .pdf, ¿sí? Que lo podemos guardar directamente. Voy a abrir un procesador de texto, ¿sí? Lo mejor será eso. Voy a abrir un procesador de texto en Word y voy a poner entonces aquí archivo de prueba, extensiones de archivos, y con eso sería suficiente. Fíjense que el primer nombre que le otorga este procesador de texto Word al archivo genérico es documento 1, 2, 3, y dependiendo cuántos tengamos irá aumentando el numerito, ¿sí? Y esto lo podemos guardar. En este caso yo lo voy a guardar dentro del escritorio. Aquí voy a seleccionar entonces examinar escritorio, ¿sí? Acá ya me otorga la primera línea del que acabo de escribir, ya me dice archivo de prueba. Lo puedo cambiar, ¿sí? Como puedo guardarlo así nada más y estaría bien. Yo voy a utilizar esa denominación. Como hemos guardado el archivo, ¿sí? Automáticamente nos otorga ya una extensión de archivo, en este caso docs, por la versión de mi paquete de Office, en este caso del Word, ¿sí?
Yo también podría desde acá guardarlo directamente en un formato, por ejemplo PDF. Nuevamente voy a archivo, pero en esta ocasión selecciono guardar como. ¿Por qué? Porque si yo diera solamente guardar, se reescribe el mismo archivo. Estoy guardando un archivo que ya tiene nombre. Sin embargo, si yo quiero guardar esto con un nombre distinto, lo que tendría que hacer es darle clic a guardar como y elegir nuevamente en dónde quiero guardar. En este caso voy a volver a optar por el escritorio y ahí fíjense cómo ya aparece el nombre de archivo de prueba.docs. En este caso yo puedo cambiar el nombre de mi archivo por otro, prueba 1, ¿sí? Y así tener el mismo contenido o muy similar contenido en distintos archivos, ¿sí? Esto me sirve, por ejemplo, para no realizar el copiar y pegar de una serie de cartas que tienen que ser idénticas, o solicitudes o invitaciones, etcétera, en donde le tengo que cambiar pocos datos y me gustaría hacerlo por separado, es decir, no una hoja tras otra, sino que en archivos distintos, porque, por ejemplo, debería de enviar la invitación por correo electrónico a distintas personas, a distintas direcciones. Entonces es una opción para ir replicando el contenido de nuestro archivo sin tener que seleccionar, copiar y pegar en otro. Entonces con archivo, guardar como, voy generando la cantidad de archivos que yo necesite. Como ya realicé eso y es sistemático, acá sería archivo de prueba 2, 3, 4 y como yo quiera llamar. Lo que voy a hacer ahora y les voy a mostrar es para poder cambiar el formato, es decir, fíjense de que este mismo archivo que ya lo tengo, lo quiero pasar a PDF, ¿sí? Lo quiero pasar a PDF con el mismo nombre, ¿sí? El mismo nombre de archivo, pero con una diferente extensión. Yo les había dicho que en la misma carpeta no puede haber dos archivos con el mismo nombre y misma extensión, pero sí puede haber dos archivos que tengan el mismo nombre, ¿sí? Pero la condición sería que se diferencien en la extensión. Uno sería el .docs que habíamos hecho ya, y en este caso sería el archivo .pdf. Le voy a dar clic a guardar y vamos a ver cómo ha quedado. El PDF siempre me abre una vista, como que una vista previa de lo que hizo. Vamos a ver cómo ha quedado esto entonces dentro del escritorio. Acá tengo archivo de prueba, que fue lo primero que generé. Archivo de prueba 1, que fue para que ustedes puedan realizar múltiples copias del mismo contenido, ¿sí? Con distintos nombres. Y en este caso he puesto también el archivo de prueba 1, ¿sí? Pero con distinto formato o extensión. En este caso es Docs, se abre con un Word o un procesador de texto, y esto sería un archivo de PDF, se abre con un visor de PDF. Puede ser un explorador, puede ser, en este caso yo tengo el Adobe Reader para poder leerlo, ¿sí? Por lo general también me sirve mucho el archivo PDF para que no se pueda modificar el contenido, ¿sí? Vamos a ver cómo podemos también en definitiva modificar, pero cuando hablo de eso es para que mantenga el formato, ¿sí? Ya le hizo un lindo encabezado, pie de página, ¿sí? Y no quiero que pierda ese estilo, entonces envío cualquier nota, cualquier invitación con formato PDF, ¿verdad? Garantizando de que la misma visualización que tengo en Word la voy a tener también en PDF, es decir, no se va a desajustar de repente la alineación o el tipo de letra, porque hay algo importante. Cuando nosotros enviamos un archivo, ¿sí? Que tiene un estilo de letra, vamos a suponer que no lo tiene instalado la persona, la computadora que está utilizando la persona que recibe nuestro archivo, ¿sí? Cuando tengo en un formato Word, esto se desajusta totalmente y toma lo que
el equipo receptor tiene instalado, ¿sí? Porque este es un conjunto de fuentes, así se llama. Los estilos de letra se llaman fuentes, los distintos estilos de letra que nosotros podemos tener en nuestra compu, entonces se llaman fuentes. Y dependiendo de la versión del sistema operativo, etcétera, etcétera, algunos tenemos similares, ¿sí? Pero hay algunos que se diferencian, y entonces es bueno, si queremos mantener, repito, el estilo de la fuente y de repente las imágenes que hemos puesto, el tamaño de la hoja que hemos configurado, entonces es conveniente pasarlo a PDF. Entonces eso se mantiene cuando la persona recibe ese archivo, lo puede ver así como nosotros creamos. Bien, entonces ya hemos visto al menos algunos puntos interesantes, que es uno, el sistema de archivos, que es la forma de organizar las carpetas, ¿sí? Y por lo general lo podemos ver a través de nuestro browser o de nuestro equipo explorador, y podemos ver de que dentro de nuestro equipo tenemos muchas unidades, es decir, partes de nuestro disco que albergan, valga la redundancia, distintas cosas. Al mismo tiempo, ¿sí? Podemos acceder a cualquier archivo, ¿sí? Y ver su localización aquí en esta ruta que indica la dirección. En este caso está en el disco Program Files, Microsoft Office 15, Client por 64 y demás, ¿sí? Esta es la forma más gráfica de verlo. Hay otra manera también a través del sistema de la línea de comando, pero por ahora nos vamos a quedar con este tipo de visualización. Bien, veamos lo siguiente. Cuando nosotros tenemos unos formatos, vamos a suponer que el docente me ha enviado algo en PDF y yo lo quiero transformar, ¿sí? Es conveniente también saber en qué programa lo hizo, porque acá yo me doy cuenta de que, yo me doy cuenta de que esto es apenas un texto, entonces no tengo inconveniente en pasarlo a Word, a un blog de notas, a un Excel, a un PowerPoint, a lo que sea, ¿sí? Pero por ejemplo, cuando nosotros vemos de que efectivamente es una presentación de PowerPoint que tiene los y pequeñas imágenes subrayado, que tiene el diseño, así como es un Power, ¿sí? Entonces también es bueno que nosotros notemos, o de repente es una planilla, ¿sí? Entonces yo sé que eso lo hizo con Excel. Ya visualizando el archivo, nosotros con el tiempo nos vamos fijando y vamos estableciendo con qué tipo de archivo fue creado, ¿sí? Hay una página que se llama I Love PDF, que nos permite modificar muchos formatos. En primer lugar, podemos unir varios PDFs. Imagínense de que tienen que enviar su currículum, ¿sí? Con todos sus certificados, y todos los certificados son un PDF por separado, ¿sí? Y ustedes necesitan unir todos ellos, porque les pide que sea solamente un archivo el enviado. Entonces se puede utilizar esta opción de unir PDF. Por el contrario, si ustedes necesitan de una serie de páginas, necesitan dividir el PDF, solamente necesito las páginas de la 2 a la 6, por ejemplo, y el resto no me va a servir, entonces puedo optar por esta opción. Puedo comprimir PDFs para que pesen más liviano y pueda enviarlo por un medio que tolera una cierta cantidad de megas nada más. También puedo pasar del PDF a un archivo de tipo Word, del PDF a un archivo de tipo PowerPoint, del PDF a Excel, y al revés, de Word a PDF, de PowerPoint a PDF, de Excel a PDF. Puedo editar el PDF, ¿sí? Y una serie de acciones, como ser de PDF a JPG, que es JPG, que es un archivo de tipo imagen, y viceversa. Puedo firmar algún PDF, puedo ponerle una marca de agua, puedo rotar
Bueno, fíjense toda la cantidad de opciones que se tienen. Es realmente muy útil al momento de utilizar. Nosotros ya vimos de que desde el Word yo puedo pasar del Word a PDF, no hay problema. Pero ¿cómo hago cuando tengo un archivo PDF y lo quiero editar por A o de motivo? Entonces es conveniente, ¿sí? Es una opción la de utilizar esta página que no necesita instalar nada. ¿Por qué? Porque estamos trabajando online, ¿sí? A través de esta dirección, ilovepdf.com, ¿sí? Y lo que hago, por ejemplo, voy a convertir un PDF a Word, ¿sí? Entonces elijo esto y me dice selecciona un archivo o arrástralo hasta aquí. Es decir, puedo abrir el archivo en cuestión. Voy a ponerle en documentos, voy a buscar algún PDF que tenga. Un poquito más. Voy a tratar. Me pareció que había uno que decía informe. ABC de ficha informe. Bien, después voy a ver un poquito lo que es también en formato PowerPoint. Bien, este archivo de tipo PDF se nota que es hecho en Word, ¿sí? Por las características que tiene un encabezado, ¿sí? Hay más texto, difícilmente se haya hecho en un PowerPoint, difícilmente se haya hecho en un Excel, sino que todo indica de que es un archivo de tipo texto en Word, ¿sí? Entonces yo puedo tomar esto sin dejar de soltar el clic, lo arrastro hasta aquí y lo suelto, ¿sí? Empieza la carga, ¿sí? Y me arroja un botón que dice convertir a Word. Le doy un clic y espero a que termine la conversión y posteriormente le doy clic a descargar Word. Entonces voy a ir nuevamente aquí, informe de plataforma, que dice, fíjense cómo esto tiene efectivamente lo abre a través del Adobe porque se ha hecho en PDF o se ha guardado en PDF. Pero ahora que yo lo he pasado a un formato de tipo Word para que yo lo pueda editar, ya me lo ha descargado. Le doy un clic para poder abrir y fíjense cómo voy a habilitar la edición. Yo puedo volver a manejar este texto sin ningún inconveniente, ¿sí? Hagamos otro ejemplo, ¿sí? También desde I Love PDF me voy nomás para atrás, uno más ahí, y voy a tratar de tener un PDF para poder pasarlo a PowerPoint. Y aquí el de abajo, fíjense cómo el archivo indica de que efectivamente es un PowerPoint, se hizo en este programa. Es horizontal, tiene las letritas, tiene el diseño de fondo, también tiene estas formas, ¿sí? Entonces me indica de que es un PowerPoint que se ha guardado como PDF. Entonces lo tomo, ¿sí? Lo arrastro hasta aquí y lo suelto. Sí o sí tengo que verificar de que efectivamente haya sido convertir de PDF a PowerPoint. Acá le doy clic a convertirla. Espero a que termine. Una vez de que termina la subida, se convierte y aquí puedo descargar. También me lo va a descargar aquí o directamente dentro de la carpeta de descargas. También lo puedo verificar, ¿sí? Voy a darle un clic para poder abrir y fíjense que aquí lo tengo. Ups, no era eso. Ahí lo tengo, ¿sí? Está mi archivo de tipo PowerPoint para que yo lo pueda editar
para que yo lo pueda trabajar nuevamente sin ningún inconveniente. Antes lo tenía en un formato, ¿sí?, como les había mostrado, en un formato de tipo PDF, que no podía agregar, no podía mover de repente algún elemento, ¿sí? Pero al pasarlo a esta versión del PowerPoint, ¿sí?, automáticamente puedo mover cada uno de los elementos que contiene el archivo. Bien, entonces podemos decir de que esta situación nos puede llevar a varios escenarios. En primer lugar, la versatilidad que tenemos en convertir archivos, en combinar archivos, en dividir archivos. Y ahí uno se pregunta también el tema de la seguridad. ¿Qué pasa si es que yo envío una nota firmada y entonces pueden tomar mi firma y ponerlo a cualquier documento? Existe también esa posibilidad y también tenemos que cuidarla. Para eso existe otro paso, que es la de proteger. No copy PDF. El no copy PDF, existen dos versiones. Una versión en web totalmente online, ¿sí?, en donde tiene una pequeña marca de agua, donde te dice de que así como el Cam Scanner, que nos permite escanear archivos desde nuestro celular, pero efectivamente nos dice escaneado con Cam Scanner, ¿sí? Eso también nos dice, nos pone una pequeña marca de agua, o bien podemos descargar. Yo les voy a mostrar después aquí, yo tengo el PDF anti-copy, ¿sí? Podemos descargar, pero esta es una versión de pago, ¿sí?, para que nos salga esa marquita de agua. Entonces, si yo pusiera, por ejemplo, vamos a ver un poquito, tengo aquí, pero quisiera ponerle mi firma. Voy a abrir un archivo. Voy a abrir un archivo que tenga una firma mía. Creería que esta la va a tener. No la tiene. Vamos a ver otra. Nuevamente voy a documentos. Ahí está. Tengo entonces una firmita. Voy a copiar esto por aquí y lo voy a pegar por acá, ¿sí? Entonces tiene mi firma. Es también interesante que pongamos siempre sobre algún escrito, ¿sí?, que no vaya así, por ejemplo, porque se puede cortar, se puede calcar, etcétera. Entonces también es bueno que vaya de esta manera asociado al texto, ¿sí? Y sí o sí lo tengo que guardar en formato PDF para poder proteger el archivo. Voy a cerrar todos los que tenga aquí. No puedo proteger archivos de tipo Word o de tipo PowerPoint, Excel, porque es un formato editable. Entonces lo que hago es archivo, guardar como, y lo guardo dentro del escritorio, pero con formato PDF. Yo ya lo tengo aquí, ¿sí? Nosotros ya lo habíamos hecho. Cuando le dé guardar me va a decir existe, ya está este archivo. ¿Quieres reemplazarlo? Nosotros le vamos a decirle que sí. Vamos a pisar esta información y aquí ya tenemos el archivo de prueba con la firma. Entonces ahora vamos a pasar al siguiente, la siguiente fase, que es proteger nuestro archivo. En este caso, ¿sí?, yo puedo darle un clic aquí, o también puedo abrir mi explorador, ir a mi escritorio, buscar mi archivo que se llama
archivo de prueba 1. Fíjense cómo en esta parte se puede ver de que es efectivamente el que tiene la firmita, ¿sí? Y voy a arrastrar esto acá. Una vez que yo arrastro, ahí, iniciar, ahí está, seleccionar el archivo, me olvido de lo anterior, y pongo archivo de prueba 1, le doy clic a abrir y efectivamente aquí ya me lo sube, ¿sí? Primero me cercioré de que sea ese el archivo y entonces ahora sí lo he subido. Le doy clic a enviar y automáticamente acá me sale un archivo. Quiero mostrarles en la carpeta, ¿sí? Dice, con la diferencia que dice al final no copy, ¿sí? Cuando yo abro este archivo, no puedo, por más de que yo quiera hacer un copiar, puedo seleccionar, ¿sí? Pero cuando le doy editar texto o cuando le doy clic a control C, ¿verdad? Y quiero ir, por ejemplo, quiero pegar eso aquí, no me va a dar ese, lo último que yo copié fue mi firma nada más, por eso me lo vuelvo a copiar acá, pero no puedo traer, si es que yo recibo un archivo de tipo protegido, no copy, no puedo realizar ningún tipo de modificación al archivo. Me permite seleccionar, pero no me permite luego copiar. Cuando le doy clic a copiar y voy a un entorno cualquiera, vamos a ver aquí, voy a abrir un nuevo archivo, control V corta, fíjense cómo no me trae. Lo último que me trae es la firma, que repito, fue lo que yo copié para poder insertar en ese archivo que hicimos. Bien, entonces así también nos aseguramos de que lo que nosotros firmemos no se pueda editar, no se pueda copiar, ¿sí? En la versión de pago hay algunos que ni siquiera permiten imprimir. Vamos a ver un poco, voy a poner este así, control C para que sea la letra O, lo último que pueda pegar. Ajá, ahí está, perfecto. Voy a volver para que no quede ninguna duda nada más. Vuelvo al archivo protegido, ¿sí? Marco todo esto o intento copiar esto, control C, ¿sí? Me voy acá, control V corta y no sale el archivo en sí. Cuando nosotros tenemos la versión de pago, en este caso del PDF anticopy, incluso no me permite imprimir si yo no quiero que se imprima efectivamente. Aquí, por ejemplo, yo le voy a dar abrir un archivo de tipo el que estaba en el escritorio, archivo de prueba 1, es nuestro archivo en cuestión. Le doy clic a abrir y aquí yo puedo poner denegar copia y denegar impresión si no quiero que se imprima. Si no quiero que se copie, pero sí quiero que se imprima, entonces tildo solamente la opción de la derecha y le doy clic, por ejemplo, a comenzar. Automáticamente esto me tira dentro de una carpeta que se llama Output, que está dentro de la unidad C. Y voy a buscar archivo de prueba 1. Bueno, voy a abrir este archivo, ¿sí? Y de la misma manera, este ni siquiera me permite seleccionar esto, ¿sí? Si yo le doy control C y llevo en un archivo nuevo, a ver un poquito, voy a ir a un archivo nuevo, le doy control V, ¿verdad? No es lo que hay, no es lo que yo copié aquí o intenté copiar de la firma, por sobre todo eso, ¿verdad? Y lo otro, aunque yo me esfuerce, ni siquiera me selecciona para que yo pueda copiar. Entonces, la mejor opción entre todo esto es que nosotros podamos tener este software que es anti-copy para poder blindar, para poder encapsular, para poder asegurar cualquier documento que tenga nuestra firma, ¿sí? De repente enviamos también por correo nuestra foto de cédula o lo que sea, entonces también es importante ponerla así en tipo no copy. Bien, entonces les dejo en la plataforma una actividad que consiste en justamente en convertir
los archivos, ¿sí? Y poder subirlos para que podamos saber transformar un archivo de tipo PDF a PowerPoint o lo que les aparezca ahí dentro de la actividad, ¿sí? Y que lo puedan manejar sin ningún tipo de complicaciones. Espero que les sirva, creo que sí, porque esto se maneja en cualquier parte, ¿sí? No solamente en el ámbito de la educación, sino que en el ámbito empresarial, de la gestión. Es necesario contar con este tipo de habilidades que nos permita utilizar de manera correcta entonces la tecnología.